quiero partir con la siguiente gráfica a propósito de encuestas, pero que tiene que ver con carrera presidencial y me quiero detener en un punto. Por favor, vamos con la gráfica que les pedí. ¿Cómo estuve? ¿Qué les pedí? ¿A quién le pediste? Gracias. Preferencia presidencial espontánea. Esto es plaza pública de CADEM. CADEM. Pero siempre le hemos cuestionado y criticado a CADEM. Con excepción del presidente Boric. ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? En los dos primeros lugares, bueno, el candidato o la candidata, ninguno no sabe o no responde, sigue en el primer lugar, ahora con un 44%, pero pongámonos serios. Los dos primeros lugares, José Antonio Kast. Fíjate que del 5 de mayo, es decir, 2 días antes de la elección de los consejeros constitucionales, donde el republicano sacó más como el 46% del total y el 30 y tanto por ciento, digamos, 40 y tanto por ciento de votos y un 30 y tanto por ciento de participación, fíjate, o al revés, ya me enredé, José Antonio Kast sube de 20 a 27. Y Evelyn Matei cae de 13 a 9. O sea, eso no es casual. Por eso, pero de Evelyn Matei dudo que se hayan ido a Camila Vallejo. Está claro que Evelyn por Matei... Eso, por eso, el hombre subió... Si José Antonio Kast subió 7 puntos, pero Evelyn Matei baja. Le aportó 4 puntos. Claro. Hay otros 3 que pueden ser que bajaron ahí. No, porque siguen está el margen de error. En fin, pero lo que me quiero detener es en eso. ¿Por qué? Porque el gran ganador, obviamente, fue republicano y su líder, José Antonio Kast. Y la gran perdedora es Evelyn Matei. Y esto no es un carril, digamos. Si uno sigue los números, ¿por qué? Porque Chile, la segunda en la tarde. Chile Seguro, claro, el domingo recién pasado, obtuvo 11 consejeros constitucionales. Sí. Y el Partido Republicano obtuvo 23, en rigor 22 porque uno que renunció, pero ese sigue siendo republicano. El tema que trae la segunda hoy, hablando de qué está haciendo el equipo de Evelyn Matei, porque esta cuestión se les complicó, prácticamente corría sola y esto cambió el panorama. Pero además, fíjate, ¿de dónde sacó? Perdón, vuelvan con Por favor, con la gráfica. No, porque aquí está el otro detalle. Yo decía, ¿de dónde salió? Porque Evelyn Matei le aportó con 4 puntos. Sí, pero ¿dónde están los otros 3? Observa, Carter. Sí, Carter cae de 3 baja de 4 a 1. Bueno, mira. Entonces ahí están los 3 que faltan, los 3 que pasaron a... Porque, mira Rodolfo Carter cómo sube. Porque Jadwe es donde mismo. Carlos no, donde sí, mismo. Es irrelevante. Piñera bajó también. Sí, pero son números muy chiquititos. Oye, mira. Meo apareció nuevo. Oye, me siento... Ahí está, Rodolfo Carter. Fíjate que en abril marcaba 7, subió 1-1-7. No me va a decir que son las narcocasas, ¿no? Como se te ocurre. Cayó a 4 después en mayo y ahora... Ya, de 4 a 1, esos 3 fueron a parar a seguramente. Kast, y los 4 que perdió Evelyn fueron a Kast. Son públicos. O sea, sería muy raro que haya un trasvasije de un sector político que sea antagónico al otro. Muy raro. Y fíjate que en esta misma encuesta, un 65% piensa que Chile necesita una nueva constitución. Y no solo eso, sino que además que se respetaran las bases institucionales acordadas en el Congreso. ¿Y por qué me quiero detener en ese último punto? Claro, estos 12 principios, bordes, Estado Social de Derecho, en fin. Por lo que dijo el consejero constitucional más votado, Luis Silva, el profesor Silva, en una entrevista el domingo en el Diario Financiero. Nosotros lo dijimos acá. Se dijo en distintos medios de comunicación, pero tú sabes, Pollo, que hay algo, dicen por ahí, porque yo nunca lo he tenido, el poder enceguece. Y esto no es una crítica, es un comentario. ¿Tú sabes lo que dijo en la entrevista en el Diario Financiero? Dijo, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen. Aquí el problema es de ellos, no de nosotros. O sea, dijo exactamente lo que muchos advirtieron antes de la elección, el día de la elección y una vez que se sabe el triunfo de republicano, para que no ocupara la frase que quedó marcada por Daniel Stingo, que también fue primera mayoría en el proceso constitucional anterior, pero políticamente, digamos, al otro lado del escenario. Y obviamente esa declaración no solamente generó, digamos, rechazo en el sector político contrario, era que no, sino que también generó ruido, obviamente, en su propio sector. ¿Podríamos llamarlo un mareo de soberbia?
que puede ser sentirte que tenéis tal votación, Sí, po. tal popularidad, que creéis que ya estáis la cresta de la Lo- ola, por lo tanto, pero está muy arrepentido. los analistas- pero los varias anal- de las entrevistas Sí, han dicho, no, sí oye, está fue una mala arrepentido. entrevista, no quise Está decir, bien. pero ¿lo pensará o es porque lo Ahí está. aprietan? Es que o es le una tiran la buena- oreja. Yo tengo otra opinión. Lo que tú estás diciendo, los expertos electorales, mientras vemos la corrección que hace él o posterior a la entrevista, ¿sabes cómo le dicen, Pollo? Borrachera electoral. Claro. Así le ponen el nombre cuando tú te sientes ya muy eufórico. Bueno, y ahí está, Claro. debo reconocer que no fue una buena entrevista, Sí, en sí, fin. Ya hace una explicación. La pregunta clave es, ¿él efectivamente en la primera entrevista o la entrevista original en el Diario Financiero lo que dice lo piensa? Ahora te digo, Porque si lo piensa, como alguien escribió por ahí, por lo menos hay honestidad en la política. Pero, al mandar ese Twitter que acabamos de ver, si lo podemos reiterar, ya se cuestiona si es que efectivamente lo piensa. O sea, puede pensarlo, pero el Twitter, A ver. de alguna manera, lo que busca es retroceder. me permites dos cosas. Uno, dicen que algunos puede ser una estrategia, porque al lado de Silva, Kast parece moderado, porque ha hecho unos llamados bastante más cercanos al centro que lo que parece Silva, por un lado. Por otro lado, Silva habla de como que si él pensara eso, pero recordemos que él es numerario y que el Opus Dei, que el propio Papa lo calificó como secta, el Opus Dei tiene una estructura súper jerárquica y de obedecimiento. El hombre tiene votos de obediencia y castidad. Así es. Entonces, por lo tanto, ¿habla por sí mismo o en el fondo está hablando de la cúpula que es muy poderosa en Chile? Hay un libro de Monkeberg y también hay un documental que lo pueden ver en YouTube que te habla un poco de los tentáculos que tiene esta poderosa Congregación religiosa. Claro, pero el Papa le puso secta, viejo. Está bien, pero el es propio congregación Papa. religiosa. Por eso, entonces, ¿el hombre a qué obedece? ¿A sus propias convicciones? Por eso digo. ¿O Es que por eso los estoy mandamases que no se ven? Es que por eso estoy diciendo, él lo piensa, él es el mandatado de alguien, como tú dices, sería el inicio de algo que queda en evidencia, que es la denominada dos almas en el Partido Republicano. No sabemos. ¿O es parte de la estrategia, como te digo O es yo, para parte de que una estrategia. frente a esto siempre aparezca moderando y suavizando Kast? Claro, pero José Antonio. pero el problema que yo veo acá, con todo el respeto que me merece, que digamos que tiene el Partido Republicano, es que el Partido Republicano, en una posición dura de defensa de ciertos principios, de ataque al gobierno del presidente Boric, de la crítica respecto al tema de la inseguridad, Sí. de la inmigración ilegal, eso le ha dado frutos. Sí, claro. Le ha dado rendimiento, Pero es si cosa sabe- de ver, oye, digamos. pero- Entonces, lo que dice el profesor Silva en la entrevista en el Diario Financiero es exactamente en la línea de lo que les ha ayudado electoralmente. Tal punto que... No sé si me explico, sí, yo no estoy diciendo que esté bien oye, o mal, yo estoy haciendo una... Así de claro es que... una línea, digamos. En 11 centros penitenciarios, en 11 cárceles, los republicanos ganaron Sí. en la elección de concejales y consultado a un experto por qué puede ser ese voto y dicen porque los que están presos tienen temor por la inseguridad que viven sus familias fuera, o sea, o en la sociedad. Entonces ellos votan buscando seguridad para su familia. para sus estando familiares que ellos están presos, libres. Claro, los que generaron la inseguridad. claro. Entonces, bien loca la cosa, pero de 13 o 14 cárceles, 11 resultaron con el voto mayoritario republicano. Entonces, algunos O dicen, sea, "Oye, pero con la ¿qué onda?". cantidad de votos que sacó el Partido Republicano, con todo el respeto que me merecen, digamos, si uno hace una encuesta en los contadores auditores en mayoría, en los abogados, o sea, en mayoría en cualquier parte, donde tú quieras, digamos, ir, vas a encontrar que es mayoría. Sí, pero tiene poco que ver, más, poco menos. pero digamos. tiene que ver con haber Sí, instalado está en el bien. mensaje de lo que se comunicó, el tema de que iban a atacar el tema de la seguridad. Sí, claro. Cuando eso no es un tema necesariamente constitucional. Por eso, pero porque finalmente esto la gente fue un plebiscito al Claro. gobierno del presidente Boric. Claro. Bueno, ahí está, por lo menos hasta ahora hay un silencio estampa, era que no, digamos, y se va a armar un comité de algunos de los consejeros constitucionales electos por el Partido Republicano y tiene que pasar por la directiva aparentemente del partido, quienes hablen y quienes no hablen y cuándo. Se dice, se comenta que la entrevista que dio ¿cómo se llama? El profesor Silva fue anterior al cónclave que hubo hace algunos días
Y bueno, sea como sea, la situación generó mucho ruido, insisto, no solo en la oposición política republicana a actuar oficialismo, sino que también dentro de sus propias filas. Fíjate que se presentó un proyecto de ley que impide un nuevo proceso constituyente si gana él en desacuerdo. Porque ya no es apruebo o rechazo. No habría un tercer proceso, dicen que tendría que esperar 8 años para que se intente hacer una nueva constitución. Es un poco lo que se propone. Bueno, vamos a ver si esto tiene como el concepto que vuelva a aparecer, ¿ah? Si flota. Si hay agua en la piscina. Si flota. Sí, si esto flota... lo dijeron por el tema de la ISAPRES, también lo dijeron. Es que por eso volvió, pero el flota o no flota era en el proceso constitucional, el constituyente anterior. Que lo que dijo, y como que nunca más apareció y ahora volvió el concepto de flota. Dijo, creo que no flota respecto al proyecto de ley corta ISAPRES. Hay que ver qué tipo de cambios sustanciales puede tener. No, ahí está la escoba también. Bueno, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, le dijo, ¿qué no que no flota, senador? ¿No flota que no paguen? ¿Qué es lo que no está flotando? De todas maneras, se revivió un proyecto que estaba en diciembre, durmiendo en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado este día lunes, y se aprobó. ¿Quiénes presentaron este proyecto? Matías Walker y Jimena Rincón de Demócratas, que ya es partido. Rodrigo... ¿es demócrata o amarillo? Yo me confundí. Ya no, pues está Chaguán. ¿Pero es demócrata? ¿Pero demócrata ya es partido o amarillo es partido? No, amarillo. Amarillo. Se constituyó entre... los ex DC, Matías Walker, Jimena Rincón, los de Renovación Nacional, Rodrigo Galileo y Francisco Chaguán, y de la UDI, Javier Macaya. ¿Y qué es lo que dice básicamente ese proyecto? Que pueden saldar sus deudas con prestaciones de salud y en el futuro tener la posibilidad de subir los valores base de los planes. Eso en términos generales. Y por supuesto, obviamente, el oficialismo dice, momentito, hay un fallo de la Corte Suprema. Espérate. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa aprobación en la Comisión de Constitución del Senado, que fue en la tarde de este lunes. Por eso, pero es que hay un problema de entendimiento. Nadie está entendiendo muy bien cómo funcionan las cosas, parece. Esto es un tema constitucional, me explico. Por un lado está el Ejecutivo, que no tiene paño que cortar, porque esto es un dictamen de la Corte Suprema, después de años, 10 años, de tramitar un montón de juicios, llegaron a esa conclusión de que esto había cobro indebido y que tienen que ser devueltos a los cotizantes. Perdón, te corrijo. Fallos judiciales por eso, y del Tribunal Constitucional que le decían a las ISAPRES no siga con estas ilegalidades. El Poder Judicial, después eso corre por un lado, son poder independiente. Por otro lado tenemos el Poder Ejecutivo que dice, oye, es un órgano del Estado el que está decidiendo esto, nosotros solamente tenemos que acatar y seguir y apoyar a la Corte Suprema. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Presenta esta ley corta. Para una especie de salvataje. Pero saltan ahora en el Poder Legislativo y ahí está el problema, que lo que están planteando, porque tienen que hacer una reforma constitucional para poder hacerlo. ¿Qué dice? Y te lo leo porque me encantó. Dice precisamente el artículo 76 de la Constitución Política vigente. Dice, ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes o revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. O sea, ellos están interviniendo. Bueno, el poder Legislativo tampoco tiene la posibilidad de discutir retiros de los fondos de pensiones y lo hicieron 3 veces. O sea, esto no sería nuevo, digamos, en que efectivamente el Poder Legislativo sobrepasa sus atribuciones, por decirlo de alguna manera. Ahora, el proyecto es del gobierno, como tú muy bien dices, la ley corta. ¿Qué es lo que busca la ley corta? Básicamente, para hacerlo un buen chileno, es que cada ISAPRE negocie. Y que devuelvan lo que se dejaron en exceso en cobros que eran... ¿De qué manera? No sabemos. Cada uno seguramente va a negociar a largo plazo, de manera individual. Dicen que al menos 2 ISAPRES podrían quebrar, pero que el Estado, o sea, en este caso el gobierno, volvió a decir... Yo tengo otra información, que al menos 1 o 2 se salvarían. Bueno, el resto están todos quebrados. Pero también dicen pueden aparecer unas nuevas, porque no tendrían una deuda de arrastre, ni heredando ninguna situación pasada, porque podrían hacer una ISAPRES. ¿Con qué planes sí? Claro, eso, ¿qué tipo de planes? Casi el 20% se atiende con ISAPRES, pero... Y el 80% por FONASA. Y lo otro que había que destacar, que todo lo que dicen, que en el fondo puede convertirse en un perdonazo. Están haciendo un lobby, finalmente, para poder... Y ahí donde... Y volvemos al tema... Y por supuesto involucrando al Poder Ejecutivo, por eso que es importante, al Poder Legislativo, el cual durante décadas no permitieron que la Superintendencia de Salud tuviera dientes. Exacto. Porque que no nos olvidemos, o sea, están pidiendo salvataje del mismo Estado
al cual ellos siempre tomaron distancia y que quisieron funcionar absolutamente alejados, porque si se mete el Estado en esto, nosotros no tenemos nada que ver. Claro. Y ese lobby, hay que decirlo, fue un lobby de décadas. Sí. Entonces, ahora es bien curioso. El Estado cuando te conviene. Cuando la situación está muy complicada, le pides agüita ¿a quién? Al Estado, a ese mismo Estado que hay que decirlo. Perdón, tengo buena memoria. Entrevisté a todos estos parlamentarios y a todos estos más en los últimos 20 años. Le piden agüita al mismo Estado que despreciaron. Lo despreciaron y no aceptaron ser fiscalizados. Por eso yo lo que creo que es que el tema del secreto bancario no corre solamente para las sospechas de narcotráfico. También debe correr, sobre todo gente que puede tomar decisiones, y tenemos que saber si hay alguien que está detrás de ello a la hora de hacer este lobby o de defender intereses que ni siquiera son los de ellos. No, por supuesto que no, po. Son de áreas privadas. Bueno. No son intereses de la nación, son intereses de áreas privadas. Entonces, interesante sería ver qué tan limpio tenéis los papeles en términos de banco. Y doblo la apuesta, doblo la apuesta. Me Pero no va a encantaría pasar. también No va a pasar. establecer si es que efectivamente con la modificación legal, con el financiamiento de la política, Eso. se está cumpliendo y si es que actualmente eso corre o no. Como la ley del lobby. O, dicho de otra manera, ¿no será momento también de hacer nuevamente una modificación a la ley de financiamiento de la política? Lo dejo ahí, ¿no?